Estamos en Defensa de la Palabra desde el exilio, hoy en el barrio El Chagualo, Ciudadela, Sevilla. El programa empieza siempre con la siguiente frase: nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré, solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Y vamos a arrancar hoy este programa. Tenemos el José Manuel Arangólogo más importante de Colombia, quien acaba de terminar un gran libro que se llama Prosas, de José Manuel Arango. Vino invitado por la fiesta del libro y por el Instituto Caro y Cuervo, que fue quien editó ese libro. Entonces, mi primera pregunta también es como una especie de homenaje. Yo sé que él sé que no me va a decir la palabra precisa y el escritor preciso. ¿Cuál es el más grande ensayo que se ha hecho en Colombia sobre José Manuel Arango? Para mí, bueno, pero primero, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor, por estar acá. Para mí, el trabajo de David Jiménez, la poesía de José Manuel Arango, es un trabajo extraordinario que es una referencia obligada para quienes quieren estudiar a José Manuel. En él, una buena parte de los autores con los que José Manuel tenía parentesco poético, gente como Trakl, como Rilke, como William Carlos Williams, aparecen pensados, reflexionados, asimismo, de una manera muy sistemática. Reflexiona David Jiménez acerca de cada uno de los libros de José Manuel, hasta Poemas Reunidos. Creo que es un trabajo de un nivel excelente. Ahora la pregunta que sigue es, lo hemos hablado desde ayer, durante varios momentos, desde que llegaste a Medellín, ayer, la mejor entrevista que se ha hecho sobre José Manuel, ¿cuál consideras que es? Hombre, hay una serie de entrevistas, de hecho algunas poco conocidas. Hay entrevistas en videos, pero creo que efectivamente uno de los trabajos que tiene mayor aceptación, y digo entre gente como Darío Jaramillo Agudelo o como Daniel Samoilovich, es la entrevista hecha por la revista Babel. Sí, por Víctor, pues, Bustamante, que está con la y el grupo, sí. Sí, porque saca a un José Manuel muy humano, cosas que uno no se imaginaría nunca que él dijera, ¿no? Estaba completamente suelto, se le sacaron el alma ahí. A mí me gusta mucho algunas cosas de esa entrevista, la calidez de la entrevista, el carácter juguetón en muchos momentos. Incluso hay mamadera de gallo, de lado y lado. Por otro lado, acertaron en las viñetas que se colocaron para ilustrar la entrevista, colocaron autores y cosas muy cercanas a José Manuel. La muerte aparece cada ratito, está Schopenhauer, Nietzsche, Barba, y es una entrevista que enseña mucho sobre la obra
y sobre la actitud del mismo José Manuel. Bueno, ¿cómo empezaste vos la picazón por la obra y por el conocimiento de José Manuel Arango? ¿Cuál es tu historia personal Con eso, a uno se le olvidan, por supuesto, los momentos o el momento en el que le cayó por primera vez la picazón? Cuando comenzó la picazón. Pero creo que un año muy importante para mí fue el año de 1985 o de 1986. En ese momento salieron dos antologías. Una antología de poesía hispanoamericana del Fondo de Cultura Económica hecha por Juan Gustavo Cobo, donde aparecían una serie de poemas de José Manuel. Al lado era una antología de poesía hispanoamericana. O sea, estaba reconocido como uno de los poetas a mostrar en el ámbito latinoamericano. Ahí están además gente como Tomás Segovia, Oscar Hahn, Ernesto Cardenal, colombianos, Mutis, etc. Y hay otra antología que para mí fue muy importante, que salió en el mismo año, editada por la Universidad Nacional, una antología que se llama Una generación desencantada, hecha por Harold Alvarado. el compilador es Harold Alvarado. Mira una cosa, Luis, ahora que hablas de esa antología, hay 5 o 6 poetas que son muy distintos todos. Está Harold, está José Manuel, está Darío Jaramillo, está el profesor de Popayán, Giovanni Quesep, Juan Gustavo Cobo. Juan Gustavo Cobo Borda. Yo no me explico por qué los engloban como una generación, no sé si por la edad, porque todos son muy diferentes. No hay una voz común entre ellos. ¿Y por qué razón pensás de esos poetas, porque el más mencionado es José Manuel? Bueno, primero, la primera parte. Creo que el nombre fue desafortunado. Desafortunado tanto por el título, el sustantivo generación, como por el adjetivo. O sea, desencantado José Manuel. Y como tú dices, generación esa. José Manuel, como dice, casi al final de la vida, andaba solo haciendo su camino. La búsqueda de él, como la búsqueda de muchos poetas después del nadaísmo, es una búsqueda en solitario. Entonces yo creo que el título fue desafortunado. El mismo José Manuel dice, de pronto lo mejor es hablar de generación sin nombre. Creo que en tu entrevista, en la entrevista de Víctor Bustamante. En cuanto a por qué esos poetas no tienen Como unidad, pues, parecidos. sí, son muy distintos. Es que después del nadaísmo, de hecho, cada poeta tiene que andar solo. Las generaciones se acabaron. Yo pienso O sea, que los más parecidos ahí serían José Manuel y Giovanni Quesep. Son como, tienen registros parecidos, aunque está tan presente en Giovanni Quesep las mismas noticias, y como el mundo árabe, no es mucho el mundo colombiano, pero hay un desencanto en los dos, como que es el poeta más parecido, porque en el caso de Harold Alvarado está en toda su obra está muy presente Cavafis. Son como distintos, muy distintos los tres. Yo quiero preguntarte, Luis Hernando, por un libro que rompió en dos la poesía colombiana. Es una antología crítica de la poesía colombiana hecha por Andrés Holguín en 1974. ¿Por qué no hablaste de esa antología? Porque no, porque o sea, yo recuerdo, como les digo, me preguntaban el momento en el que, del que puedo recordar la picazón.
¿Por qué digo que puedo recordar a Picasso? Porque les cuento que todavía tengo por ahí noticas escritas en mi ejemplar de una generación desencantada, por ejemplo. Tengo hasta alguna ficha bibliográfica. De la otra la debí comprar, salió en el 74, la primera edición, la antología de Andrés Holguín, pero yo la debí haber podido comprar por allá en 1981. Tengo la fecha por ahí, pero claro, era como muy complicado que se destacara una voz entre tantísimos poetas. Entonces, estábamos tratando a poetas desde Hernando Domínguez Camargo hasta los últimos que estaban saliendo. Ahí finalmente yo valoro también mucho la antología de Andrés Holguín. Me parece que lo que dice de José Manuel ahí en esa antología, sacó 3 poemas. Lo que dice de José Manuel ahí en la antología, me parece que hay que seguirlo pensando. Él quedó matado con el folletico, porque no acababa de salir solamente Este lugar de la noche. Quedó matado con el folletico. José Manuel dice eso por ahí en alguna parte. Mi primer libro fue en realidad un folletico. Creo que no alcanzaba 50 páginas. Bueno, otro libro que es muy importante, que salió para hacer conocer la obra de José Manuel, es una antología que hace el hijo de Álvaro Mutis, Santiago Mutis, con una horrible carátula, pero salió en Colcultura y hizo conocer nacionalmente la obra de José Manuel. ¿Eso fue en qué año? 1984. ¿También consideras importante ese libro? Sí, yo quiero mucho ese libro. Ahora, curioso, no lo conocí sino hace relativamente poco. Hace relativamente poco, pero es indudable la significación del libro. El libro en realidad es una recopilación de los 2 primeros poemas, de los 2 primeros libros de Arango, Este lugar de la noche y Signos, y trae además una antología, una selección de traducciones de José Manuel. Georg Trakl, Thomas Merton. Hay algo que es paradójico con José Manuel. La mayoría de los escritores del país se van para Bogotá para adquirir nombradía. Y es una constante hace mucho tiempo. Alvarado, Roca, Darío Jaramillo, los nadaístas. Y en cambio José Manuel se quedó viviendo en Medellín. Entonces la pregunta es la siguiente. Es tanta la calidad de José Manuel que se impone desde la provincia, entre comillas, ¿cierto? ¿O no? ¿O qué pensás? Bueno, yo no sé, habría cosas que yo no podría, digamos así, precisar. O sea, ¿por qué razón Arango se quedó acá? No sé, yo no sabría decir. Puede que sean circunstancias de la vida, aunque son circunstancias como las siguientes. Quiere estudiar filosofía. Quería ir a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. No puede estudiar, según lo que les digo a ustedes mismos, en la Nacional porque no tenía libreta militar y no podía trabajar. Le sale la beca en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Puede estudiar allá, debió ser un estudiante muy bueno, pues, porque por una razón, pues termina de profesor en la misma universidad de UPTC. Y después sale una plaza, yo creo que en una universidad importantísima como la Universidad de Antioquia. Yo creo que la plaza de profesor es una muy buena plaza para un poeta, para poder desarrollar sus cosas. Entonces yo no sabría precisar por qué cogió para un lado o si fue una decisión la de no irse para Bogotá y quedarse acá. A veces le da a uno como la impresión de que son circunstancias de la vida las que van tirando para un lado u otro, y qué buena decisión que se haya venido en el 67
a trabajar durante 22 años en la Universidad de Fernando, Antioquia. ¿en qué momento empiezas a dedicarte a elaborar todo esto que has estado haciendo en torno a tu novela? ¿Cómo empiezas eso? Sí, yo me acuerdo, tenía un programa de radio en una emisora de música que se llamaba Musical FM Estéreo en Bogotá, emisora de Carvajal y Caracol. Y entonces ahí teníamos un programa que era como simpático, ¿no? Se llamaba Gentes, Música y Tradiciones. Entre el 84 y el 88 se emitieron programas de ese. Me acuerdo de que en el año 89 hice un programa de radio que yo llamé pues, Tres Grandes Poetas Latinoamericanos. Así, pues, imagínense, yo era un pendejito chiquito, pero... y los tres poetas que me tenían matado en ese momento creo que eran José Manuel Arango, José Emilio Pacheco y creo que Fayad Jamis. Entonces esos fueron, Arango supo de eso porque una amiga de la empresa con la que teníamos el programa asistió, perdónenme la erudición, placable, pero a una lectura de poesías que hizo Arango el 1 de agosto de 1989 en la Casa de Poesía Silva. Tengo la grabación por ahí. Y le digo, yo entonces, el único libro que yo tengo dedicado por José Manuel es la antología de David Jiménez, en la que me dice que lo halaga la escogencia. Entonces, bueno, ahí estaba escribiendo alguna cosa en 1989, como le decía ayer a Jaime Flores, yo trato de registrar en 1991 el efecto, ya la picazón, en un texto malo que escribí en el 91, que no se fue a ninguna parte. Y después pasaron como unos 10 años para que escribiera un ensayito chiquito que la fortuna le trajo a las manos a José Manuel y entonces pude conocerlo. Después vinieron otro poco de cosas. Bueno, el momento en que conociste a José Manuel personalmente, que ya me lo has contado personalmente, ¿cómo fue? A ver. ¿Tú llegaste a Medellín directamente a tratar de hablar con él? No. A ver, ¿a qué llegaste a Medellín? No, pues en realidad a mí me pasó algo soñado. Yo escribo un ensayito de 9 páginas que se llamó Cosas a un tiempo, familiares y ajenas. Ese registraba mi acercamiento a los poemas reunidos. Entonces escribo ese texto. Creo que está fechado en julio del 2001 y el 21 de octubre se presentó la circunstancia de que una conocida de alguien que estaba en la Biblioteca Pública Piloto, que conocía a José Manuel, se lo hizo llegar y pues para mi sorpresa un día me llamó José Manuel, le dieron los datos y me llamó y eso fue muy simpático porque era como a las 7 de la noche en el trabajo. Yo descolgué el teléfono y allá al otro lado apareció una voz que me decía ¿qué está haciendo? Y entonces, bueno, ahí yo le dije que quería conocerlo. Digo que el camino era soñado porque yo no tenía ningún trato con José Manuel y me pareció muy lindo el hecho de que fuera a través de un texto, que se hiciera el contacto y que después él permitiera que lo viniera a ver. Y me vine a ver. Y el impacto del conocer. No, para mí, francamente les digo, de pronto esto puede parecer leyenda, pero francamente yo estaba cagado del susto. Me temblaban las piernas. ¿La conociste en la tortuga? En su apartamento. O sea, él me dio la dirección. Bueno, vamos a hablar. Bueno, Jaime. ¿Y qué hombre se encontró ahí ese día? ¿Era el hombre que usted se esperaba detrás de esa poesía? Primero, pues, parece que apareció un poco la timidez de José Manuel.
Pero lo voy a decir con una palabra que creo que a él le gustaba. Me encontré no solamente con el poeta que de uno u otro modo se estaba convirtiendo en mi poeta, sino que además me encontré con un bacán, como él mismo decía. Bueno, vamos a concretarnos un poco en el libro Prosas, que tú estás haciendo dos, prosas y poesía que acabas de mandar para el La Instituto editorial. Caro y Cuervo, que saldrá por ahí en 6, 8 o 10 meses. Suele demorarse. Los trámites burocráticos no así. Y los trámites de corrección de estilo. Digamos, las vainas. destacanos 3 o 4 de las cosas que más te gustaron que hubiera salido en el libro Prosas del Instituto Caro y Cuervo. Sí, mira. Yo creo que está bien de pronto que señale las partes del libro, ¿cierto? Pues para que vayamos por partes, como el Destripador. El libro contiene, en primer lugar, unas 130, 140 páginas con textos de Arango. Prosas. Ahí hay ensayos, prólogos, notas, reseñas, noticas chiquiticas de ocasión, algún cuento con el que fue finalista, alguna traducción de un cuento del inglés. Esa es la primera parte. Hay ensayos sobre Aurelio Arturo, sobre grandes poetas colombianos, Rogelio, Álvaro Mutis, bueno. Esa es la primera parte, prosas de José Manuel, por eso se llama el libro así. Son textos que relativamente poco conocidos, creo, y sobre todo en conjunto. La segunda parte del libro es una antología de textos sobre José Manuel. En esa antología, pues para decirlo muy rápidamente, se comienza con la primera reseña hecha sobre la obra de José Manuel en 1973 por Miguel Escobar Calle, publicada en un periódico. Entonces, esta segunda parte, como les digo, es una antología de trabajos que parte de ahí. Después de Miguel Escobar Calle está Víctor Gaviria, y ahí textos de David Jiménez, de colegas de Arango en la Universidad de Antioquia, de Juan Gustavo Coborda, pues hay un texto de Daniel Samoilovich, del Diario de Poesía de Buenos Aires, hay un texto de Francisco José Cruz, hay un texto de otro español, de José María Castrillón. Bueno, esa es la segunda parte. Entonces, primera parte, textos en prosa de José Manuel. Segunda, una antología de trabajos sobre él. La tercera parte es una bibliografía, que es una bibliografía muy extensa. Son más de 50 páginas de trabajos de y sobre José Manuel Arango. Luego viene una cronología. O sea, por supuesto que difícil atrapar todos los momentos del José, pero pudimos, yo creo que, destacar algunos momentos importantes, bueno, desde el nacimiento, pasando por el tiempo que pasó en los Estados Unidos y hasta la plata que le pagaron. Pero vamos a destacar, dos cositas. El seminario, por ejemplo, que José Manuel... Emily Dickinson. El seminario donde estudió. No, pero espera, termino porque voy en la tercera parte, la cronología. Una parte que es muy importante, bueno, como les decía, la bibliografía, y luego vienen dos jugueticos para investigadores. Son muy chéveres, a mí me parece. Un índice de nombres y un índice de materias. Bueno, hay cosas interesantes. A Gloria le gusta mucho que yo repita esto. José Manuel estudió la primaria en el Carmen. Estudió el bachillerato en el seminario de Medellín, pero no se graduó como bachiller en el seminario de Medellín, sino que validó el bachillerato por suficiencia en Tunja, allá donde hizo la carrera.
Entonces, bueno, hay chismes como eso. Yo creo que alcanza a mostrarse también que José Manuel inmediatamente terminó el pregrado en Filosofía y Educación en la UPTC, se va para Popayán a enseñar en el liceo de la Universidad del Cauca. Creo que tú sabías eso bien porque tú, o fue Hoyos el que dijo por ahí que allá se encontró con Giovanni. Sí, allá conocí. Bueno, quiero preguntarle por dos momentos que como que me emocionaron mucho. El escrito de José Manuel sobre Benjamín Correa es muy simpático, humorístico y cómico y todo lo que quiera y humano. No, quedémonos ahí para ya después preguntarte por la traducción de la norteamericana. ¿De Dickinson? No, de El Expreso de las Estrellas. Ah, no, pues tanto el texto de Benjamín como la traducción de Ellen Christ, creo, yo no sé cómo se pronuncia. Ellen Christ, El Expreso de las Estrellas, aparecieron primero en Imago, ¿no? Que tú tenías con él. Yo cuento la historia un poquito siempre y ese texto lo hizo para la Universidad de Antioquia y él le gastó 3 meses haciendo la traducción y estaba muy emocionado y le prohibieron, no le dieron el permiso en Norteamérica. Entonces... Oíste, Gustavo, perdona, pero es que hay una cosa que yo no entiendo. A uno no tiene que darle permiso para traducir. Sí, ¿Por qué? no le dio permiso. Porque, ¿sabes? Yo no creo eso. ¿Sabes por qué? Porque todas las traducciones son de quien las hace. Y uno sí puede hacer Pero eso. venga, yo le digo, no le dio un permiso para publicarla. Uno la puede traducir, pero no puede publicarla. Entonces, la Universidad de Antioquia le negaron que se publicara. Entonces, como lo vi tan deprimido, yo le dije, saquémoslo en Imago, lo sacamos. Y así salió el texto. Estamos muy contentos y se salvó ese texto. No, ese Bueno. texto que estábamos comentando ayer con Gloria, que es un texto que nos divierte mucho. Bueno, y Que- lo de Benjamín Correa. ¿Cómo sentiste ese texto de José Manuel sobre Benjamín? ¿No te gustó mucho? No, pues comentábamos, eso te decía Sí. ayer con Gloria, que es un texto que a uno lo divierte, a mí por momentos me hace reír a carcajadas, pues ¿qué más quiere uno? Un tipo que le hable cosas profundas y que además lo divierta a uno, yo creo que uno no le puede pedir más a un autor, ¿cierto? Bueno, yo quiero, en mi desorden personal, preguntarte por el libro que viene, que es el libro de poesía. Tú me dijiste ayer que por los poemas publicados por José Manuel Arango son tantos y tú encontraste 10 más. A ver, ¿cómo es la historia? Ah, no, pues, ¿qué te digo yo? Hay 13 ediciones de poesía completa de José Manuel. La Universidad de Antioquia publicó una edición, creo que grande, de 1000 ejemplares en 2003. Ya muerto José Manuel. E hizo una reimpresión, pero una reimpresión con algunas correcciones de ratas en 2007. Luego, en 2009, Sibila BBVA publicó una poesía completa muy bonita del poeta Francisco José Cruz de Carmona, Sevilla, que había publicado varias veces a José Manuel, además, en la revista Palincesto que él dirige. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las 3 ediciones de poesía completa, las 2 de la Universidad de Antioquia y la española, tienen 265 poemas. Nosotros encontramos, pues con la ayuda de muchas personas, entre otras cosas, Gloria encontró por ahí una en punto seguido, un poema en punto seguido. Que Vamos a comienza continuar diciendo, con el libro de las prosas. Te quisiera preguntar
por lo siguiente, me impresionó mucho ver cómo José Manuel celebra la poesía de Harold Alvarado Tenorio en 1972. Y porque pues para mí fue una sorpresa ver ese ensayo sobre la poesía que hace sobre Harold. Mi otra pregunta es, ¿cómo escogiste los distintos ensayistas que hablaron de la obra de José Manuel? ¿Cómo fue esa escogencia? ¿Te tocó desechar algunos o los escogiste todos? Bueno, primero, mire, el criterio de selección de los textos en prosa de José Manuel es relativamente sencillo. Yo iba dispuesto a publicar hasta los papeles rotos de las calles. O sea, si encontraba facturas en las que hubiera alguna vaina interesante, la publicaba. Absolutamente seguro. Entonces no hay pierde. O sea, ¿por qué publicó lo de Harold? Es un texto que escribió José Manuel. Con respecto a la parte esa que puede ser polémica, acerca de por qué aparecen unos en la antología y no aparecen otros en la antología de trabajos sobre José Manuel Arango, hombre, yo creo que la muestra es buena. La muestra es buena porque pues nadie va a poder decir que gente como Borda o gente como Darío Jaramillo Agudelo o gente como Piedad Bonet o los españoles de los que hablé o Víctor Gaviria o Miguel Escobar Calle o el profesor Jorge Mario Mejía Toro o el profesor David Jiménez, pues. Es decir, yo creo que es posible que lo critiquen a uno por el hecho de que le pueda faltar algunos que alguno puede creer que deberían estar. Pero me parece que la muestra es buena, pues, que además el volumen no da para tanto. Hay una cosa que sí quiero aclarar, y es que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado introducir algún texto de Edgar Ojara. Él hizo reseñas inteligentes sobre José Manuel. Me hubiera gustado, y fui a buscar algún texto de William Ospina, pero no me pudo publicar. James Sandstrom era alguien que estaba también en mis miras. Ahora, yo creo que eso no es tan problemático porque, de todos modos, a William Ospina, textos de William Ospina sobre Arango se consiguen fácilmente. En la red se consiguen en libros. Textos de Edgar Ojara también. Y lo mismo pasa con James Sandstrom. Se consigue en la red sin ningún problema. Ahora, era mucho más difícil que publicar textos de personas como esas, y vuelvo a decir, también había que pedirles permiso. Más difícil que eso era que la gente volviera a encontrar textos sacados de periódicos, porque me tocó, a partir de fotografías deficientes, y a veces sin saber exactamente qué palabra había, me tocó transcribir textos. O sea, a partir de una fotografía y preguntarme, oiga, aquí sí dice José Manuel, ¿feificadores o no? Y pues claro, me toca dejar la pregunta. Entonces me parece que era mucho más complicado que encontrar textos de estos autores que estoy mencionando. Era más difícil recordarle a la gente que un tipo como Miguel Escobar Calle escribió sobre él, o Víctor Gaviria. O sea, sacar cosas del olvido de los periódicos y revistas, compañero. Hay algo que veo en los escritores que mencionaste, está hablando del mundo académico, ¿cierto? Todos los que mencionaste, es mundo académico, acartonado, que no habla mal de un escritor.
Y un momentico, cuando salió la revista, habían dos ensayos muy buenos. Había un ensayo de Carlos Lozano y de Darío Ruiz. Y a una alumna que le gusta la poesía le dije, haceme un texto sobre este poema que le gustó. El viento trae una ráfaga de rotas banderas y aquellos que hasta el canto del gallo, rendidos y desnudos, van hacia el mismo sueño. Van por el mismo sueño. Resulta que cuando llegué allá, José Manuel llamaba a Juan José y le decía, pero mira, Juan José, mira lo que escribió una niña de 16 años, mira qué maravilla. Entonces me hace pensar que algo tan visceral, sin la mediación del acartonamiento académico, a José Manuel le gustaba más. ¿No pensás eso? ¿O es arbitrario lo que pregunto? No, hombre, para lo que me preguntas, yo estuve pensando largamente en el cuento de cómo podía ser la antología de trabajo sobre José Manuel. No, pero contéstame la pregunta primero de que José Manuel era muy antiacadémico. José Manuel era antiacadémico, pero, querido mío, hay trabajos académicos muy serios. No, pero te pregunto eso, no sé si lo habrá disfrutado o no. No, por ejemplo, es que mira, colocar la calificación de académico a un tipo como David Jiménez, por el solo hecho de que haya enseñado en la universidad, es muy complicado. Por ejemplo, José Manuel escribe una reseña sobre la historia de la crítica literaria en Colombia de David Jiménez. ¿Qué dice de David Jiménez? Que David Jiménez también es antiacadémico y es un académico. Entonces, la distinción entre académico y no académico me parece que es un poco Terminamos este programa de Defensa de la Palabra con este homenaje al libro Prosas de José Manuel Arango, publicado por el Instituto Caro y Cuervo. Nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo dirá decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré, solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano, y además, para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Listo, muchas gracias.